Abra su Biblia en Lucas capítulo 18. Lucas 18, hermanos, comienza diciendo también. También es parte, hermanos, de algo que venía diciendo. Entonces, hermanos, también, aparte de qué. Entonces, lo que va a enseñar Lucas 18, tiene que ver con lo que estaba diciendo en Lucas capítulo 17. Y en el capítulo 17, en el versículo 20, preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, y le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, el reino de Dios ya está aquí. Es instaurado por el Señor Jesucristo. Y dijo a sus discípulos: también vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y dice: y os dirán helo aquí y helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día o en su venida, cuando Él venga. Entonces está hablando de la venida de Cristo y del tiempo, y de que, bueno, nadie sabe exactamente el día, la hora y los detalles especiales, nadie lo sabe exactamente. Entonces dice también, aparte de estar hablando de esto, de que Él va a volver, de que Él va a regresar otra vez, les dice, también les refirió una parábola. Y realmente fue una y luego fue otra. Fueron dos parábolas. Y las dos parábolas nos hablan, hermanos, acerca de la importancia de la oración. Entonces, el título del mensaje de esta mañana es la importancia de la oración. ¿Qué hemos de hacer entre tanto en que Cristo regresa? ¿Qué vamos a hacer entre tanto que Cristo viene? Orar. ¿Cuál es la clave, hermanos, para poder vivir de acuerdo al estándar del reino entre tanto que el Rey regresa por nosotros? La clave es la oración. Ahora, en las dos parábolas, el Señor nos habla de dos grandes enemigos del cristianismo. Dos grandes enemigos del reino de Dios. El primer enemigo es el adversario. ¿A quién se le conoce como el adversario? El diablo, vuestro adversario, el diablo. Dice la palabra, anda como león rugiente alrededor vuestro, buscando ¿a quién? Devorar, dice Pedro, ¿verdad? Y el otro enemigo, hermanos, el otro enemigo soy yo mismo. Son dos enemigos con los que tenemos que luchar para poder vivir nuestra vida cristiana de acuerdo al reino y de acuerdo al estándar del reino de Dios. Hay dos enemigos. Nosotros muchas veces le echamos la culpa nada más a uno. El diablo tiene la culpa de todo. De todo, hasta de que haya llegado tarde el día de hoy, el diablo tuvo la culpa de eso. Y no es cierto. O sea, no es cierto. No fue el diablo. ¿Quién fue entonces el otro enemigo que me hizo llegar tarde hoy? Yo. O sea, yo fui. Algunos dijeron mi esposa.
Y algunas dijeron mi esposo. Ándale, chiquitos. Entonces hay dos enemigos. Y la clave para poder vencer estos enemigos, hermanos, es la oración. ¿Por qué encontramos muchos cristianos, hermanos, derrotados en su vida cristiana, en su andar diario? Por la falta de oración. ¿Por qué muchos cristianos, hermanos, andan completamente apartados, lejos de la voluntad de Dios? Por la falta de oración. Entonces vamos a ver estos dos parábolas que el Señor Jesucristo enseñó en el camino de regreso a Jerusalén. Acuérdense que todo esto está pasando camino de regreso a Jerusalén. ¿Se acuerdan que Lucas trató de poner en orden todas las cosas? Entonces puso en orden inclusive los eventos y resaltó todas las cosas para que conozcas bien la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio. Entonces, una clave en el Evangelio del reino de Dios, hermanos, es la vida de oración del cristiano. Y para esto nos dejó dos palabras. Entonces, la proposición es: Jesús nos enseña sobre la importancia de la oración en tu vida para vivir cada día en el reino de Dios, entre tanto que Él regresa. O hasta que Él regrese. ¿Sí? Entonces, vemos, hermanos, aquí Jesús nos enseña sobre la importancia de la oración en tu vida. No en la vida de los demás. En tu vida. Tú eres parte del reino de Dios. Tú eres un miembro del reino de Dios. Entonces, la importancia de la oración en tu vida mientras que el Rey regresa es fundamental. Y vamos a ver, hermanos, en primer lugar, mientras Él regresa, necesito ser librado de mi adversario. Y ahí vamos a ver la primera parábola que consta de los primeros 8 versículos. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, un paréntesis. Las parábolas. La parábola es una historia, hermanos, con personajes que pudieran ser reales o pudieran ser ficticios. ¿Sí? Regularmente son ficticios. ¿Sí? Es una historia contada para tratar de enseñar una verdad espiritual. Ahora, uno de los errores en las interpretaciones de las parábolas es tratar de espiritualizar todos los personajes y todos los elementos de la parábola. Ese es un error. Para poder entender una parábola, hermanos, es fundamental encontrar la verdad central en la parábola. Y aquí el Señor Jesús nos da la verdad central antes de comenzar la parábola. Nos explica cuál es el propósito de esa parábola. Esta parábola es bien claro, ¿verdad? Es sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que ya el Señor Jesús ya dijo cuál es el propósito de esta parábola. Ahora nos va a presentar una parábola en contraste. ¿Qué significa? Va a contrastar personajes para traer una verdad a nosotros. Y en esta parábola encontramos el juez injusto, encontramos la viuda, encontramos el adversario, encontramos el juez justo, ¿verdad? Y la aplicación de la parábola. Ahora, en esta parábola, hermanos, comienza diciendo la necesidad de orar siempre. El Señor Jesucristo eleva, hermanos, la oración al grado de necesidad. La oración no es un rito, la oración no es una costumbre, la oración no es religiosidad. La oración no es un castigo, la oración, hermanos, es una necesidad. Jesús eleva la oración al grado de necesidad. Por eso, hermanos, el Señor permite que la necesidad venga a nuestras vidas en cuestiones que nosotros podemos ver o entender, o en cuestiones que nos pueden doler. ¿Para qué? Para que entendamos que la oración es una necesidad. Si nosotros entendiéramos
tan solo con la palabra que nos ha sido dada, que la oración es una necesidad, nos evitaríamos muchos dolores de cabeza en nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos encontrando en la oración esa fortaleza que necesitamos para vivir de acuerdo al estándar del reino que Dios está demandando de nosotros. Ahí viene el poder de la oración. Ahí viene el poder precisamente en la oración. Ahora, en esta oración presenta también a la viuda. Y la viuda, hermanos, en aquellos tiempos era un personaje o era una persona totalmente vulnerable. Es decir, era una persona que por haber perdido a su marido, prácticamente ella perdía su esencia de vida. ¿Sí? Cosa que no sucede entre nosotros hoy en la actualidad. Claro que sí pierde mucho cuando pierde al marido, cuando el marido muere, hay muchas cosas que se pierden. Por eso Dios en particular ordena a la iglesia que la iglesia tenga cuidado de las viudas, ¿verdad? Y de los huérfanos también. Dice que esta es la religión pura y sin mácula, dice el Señor, ¿verdad? Entonces cuidar a las viudas. Pero, hermanos, la viuda en aquel entonces era una mujer que no tenía la manera de defenderse, de que no podía pararse en los tribunales si no tuviese quien la defendiera. Regularmente el que se paraba en los tribunales era el marido, aun cuando era por su esposa o por sus hijos. Y ella no tenía nadie que la defendiera, entonces la está presentando como vulnerable. Ahora, vulnerable en un reino injusto y vulnerable ante un adversario, ¿sí? Del cual ella demandaba que se le hiciese justicia, ¿sí? Entonces, por eso, hermanos, es la necesidad. Nosotros tenemos, en la actualidad, tenemos un adversario. Yo le pregunto, ¿ese adversario es más fuerte que nosotros? Sí, sí lo es. Nosotros somos fuertes en Cristo. Fuera de Cristo no somos fuertes. El poder del cristiano está porque está dentro de Cristo y porque el Espíritu de Dios mora en el creyente. Pero fuera de eso, hermanos, nosotros somos tan vulnerables como la viuda ante este adversario. ¿Me explico? Por lo tanto, necesitamos pedir esa ayuda. Ahora, a través de una oración constante. También, hermanos, otro de los detalles que destaca aquí es la constancia. Es orar siempre y además no desmayar. Yo le pido a Dios, Dios, ayúdame con este pecado que tengo. Necesito que me libres de él, que me hagas justicia. Yo ya no quiero andar en este pecado, no tengo la fortaleza para poder salir de este pecado. ¿Sí? Se lo pido una vez. Se lo pido 2 veces. La tercera vez, muchas veces digo, no, pues, a veces hasta decimos, hasta pareciera como si Dios quisiera que yo anduviera en pecado. O sea, claro que Dios no quiere que ande en pecado, pero Dios quiere que yo sea persistente, que yo insista y que yo esté ahí pidiendo y rogando al Señor por ese pecado. O a veces tenemos una lucha de otro tipo, o tenemos un problema, o tenemos una dificultad en este mundo que no nos toca resolver, que necesitamos que intervenga el Señor en nuestras vidas. Pero, hermanos, no somos persistentes. Muchas veces se nos olvida. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos ha contestado algunas peticiones y a nosotros se nos olvidó? Inclusive se nos olvidó que en algún momento se lo pedimos. ¿No te ha pasado a ti? A mí sí. A mí sí me ha pasado que Dios me ha dado cosas en un momento en el que ya no me acuerdo que en alguna ocasión yo se las pedí. Necesitamos ser persistentes en la oración, constantes, perseverantes en la oración. Necesitamos estar ahí orando en todo tiempo, en todo momento. Orar sin cesar es lo que tenemos que estar haciendo. Pero además, hermanos, también necesito creer. Necesito creer en que se me hará justicia. Esta viuda, hermanos, aun y cuando sabía, o sin, seguramente sabía que el juez ante el cual ella se estaba presentando era injusto,
pues ella seguía ahí. Y ahí estaba persistente. Creía que se le iba a hacer justicia. Ahora, el contraste es que en este caso, en este rey, en este juez dice, ni temía a Dios, ni tampoco respetaba a los hombres, no tenía ningún afecto por esta mujer de ningún tipo. Dijo, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, y no sea que un día me colme la paciencia, le voy a hacer justicia. ¿Dónde está el contraste? Ahí está. Dios no es injusto, Dios es justo, es parte de su personalidad, de sus atributos. El Señor es justo. ¿Sí? Entonces, primer lugar. Segundo lugar, yo no soy, hermanos, desconocido para Dios. Yo soy su hijo. ¿Sí? Yo soy su escogido. ¿Sí? Entonces, ahí me da un valor importante delante del juez. Cuando nosotros juzgamos, aun y cuando no nos toca juzgar, no es lo mismo juzgar a un ser querido que juzgar a alguien que es, como a veces se dice, como hijo del vecino, ¿verdad? No es lo mismo. Siempre tenemos un favor especial para aquel a quien conocemos, ¿no es cierto? ¿O nada más a mí me pasa? Yo creo que todos, ¿verdad? Bueno, esta mujer no tenía ningún valor para este hombre, para este juez, pero usted y yo sí tenemos un valor para Dios. ¿Sí? Somos su especial tesoro, como lo era el pueblo de Israel en su tiempo. ¿Sí? Ahora, además de esto, esta viuda era molesta e inoportuna para el juez. Nuestras oraciones, hermanos, nunca son inoportunas para nuestro Dios. Tú puedes orar a Dios a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana y nunca vas a inoportunar al Señor y nunca vas a ser molesto para Él. Al contrario, nuestras oraciones son como ofrendas de olor fragante delante de su presencia. Dios se agrada de las oraciones de los justos. Es más, Dios nos pide que oremos. Dios nos anhela celosamente. Y una de las razones por las que nos anhela es que Él quiere que nos acerquemos a Él, que creamos en Él, que lo busquemos a Él. Entonces, hermanos, necesitamos entender esto. Este juez era injusto, Dios es justo. A este juez no le importaba la viuda, yo sí le importo a Dios. Yo soy importante para Dios. Esta mujer era molesta para el juez. Yo no soy molesto para Dios. Dios me ama. Y así como los padres, cuando los hijos se casan, que esperan que sus hijos vengan a su casa y vengan a su casa a tener ese compañerismo, esa relación. Bueno, así Dios está esperando siempre a sus hijos, hermanos, en esa comunión diaria. O sea, no somos molestos para Él. Y además Dios es todopoderoso, por si eso fuera poco. Entonces eso debe acrecentar, hermanos, nuestra confianza en el Señor. Tengo fe en Él, soy su hijo. Eso me da a mí un valor especial por encima de lo demás. Amén. El adversario, hermanos, constantemente nos está atacando. Siempre nos está atacando. No hay un día de tu vida en que el adversario no se va a presentar delante de ti a través de una prueba, de alguna tentación, a través de alguna dificultad, a través de alguna crisis. Cuando viene la prueba a tu vida, ¿sí? Esa prueba que a veces Dios permite que venga a nosotros para que podamos crecer, el tentador también llega. Pero Él llega a manera de tentación. Él quiere que caigas. Él quiere que te alejes de Dios. Él quiere que no hagas su voluntad. Él quiere que no estés haciendo lo que es correcto. Eso es lo que el tentador quiere, el adversario quiere. El adversario no quiere que hagas la voluntad de Dios. El adversario no quiere que el reino de Dios crezca. El adversario no quiere que tú cumplas con la voluntad de Dios. El adversario no quiere que tú recibas las bendiciones de andar en obediencia. El adversario viene para robar, para matar y para destruirte.
Cristo quiere que tengas vida, que la tengas en abundancia, pero el adversario te quiere robar todas esas bendiciones en tu vida. Muchas veces, hermanos, nuestra familia está al borde de una quiebra. ¿Por qué? Porque el adversario así ha estado trabajando para destruir la familia, para destruir el matrimonio, para destruir el hogar. Muchas veces, hermanos, los jóvenes están expuestos a la influencia, a la presión de este mundo, ya sea a través de las drogas, ya sea a través de la pornografía, ya sea a través de la maldad, del robo, o ya sea a través de no hacer nada. Esa es otra de las formas en las que el diablo mete a los jóvenes, ¿sí? En no ser útiles para nada, no querer trabajar, no querer estudiar, no querer hacer nada. Es una de las formas en la que el diablo te quiere meter. ¿Por qué? Porque así nunca vas a formar una familia, porque así siempre vas a ser dependiente, porque el día que tú quieras servir al Señor vas a necesitar recursos que no tienes, porque no sabes hacer nada, porque no haces nada. El diablo sabe y quiere robarte todas esas cosas. Por eso tú y yo necesitamos orar siempre y no desmayar, estar pidiéndole al Señor que nos ayude a vencer a ese enemigo que constantemente nos está haciendo caer y nos está robando las bendiciones. Dios quiere que tú estés en una comunión diaria con Él a través de su palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra Dios te va a dar sabiduría, porque en la palabra Dios va a iluminar tus ojos, va a aumentar tu fe. Porque en la palabra tú vas a creer más en Dios y lo vas a conocer más a Dios. Pero el tentador, el adversario, va a tratar de robarte esa oportunidad, ese momento que tú tienes, poniendo pereza en tu corazón, poniendo distractores en tu corazón. Pero tú necesitas luchar contra ese adversario, pero no tienes la fuerza, necesitas el poder de Dios. Y la oración, hermanos, diaria, constante al Señor, va a hacer que ese Espíritu Santo esté trabajando en tu corazón para que tu vida se amolde a la voluntad de Dios. No creas que la persistencia de la viuda va a cambiar la voluntad del juez. El juez tiene una voluntad, el juez justo, hablando de Dios. ¿Sí? Del juez injusto sí, pero del juez justo su voluntad no cambia. Pero cuando tú persistes en la oración, lo que estás haciendo es que te estás acercando a Él. Y que estás amoldando tu vida a la voluntad de Él. Y cuando pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y tenemos las cosas que le pedimos. Es lo que nos enseña la palabra, pero eso es a base de estar ahí en la oración. No crean, hermanos, que entre más oro Dios cambia. El que cambia soy yo. Yo cambio, yo me amoldo a la voluntad de Dios al estar orando, al estar en su presencia. Entonces es importante, hermanos, nuestra vida de oración. Es necesario estar orando. Hermanos, la frialdad de este mundo, la tibieza del cristianismo en este tiempo, la maldad que aumenta, hermanos, el amor de muchos que se enfría, eso puede ser contrarrestado a través de la oración. Necesitamos orar. Hay que estar orando. Es una clave, porque tengo un adversario que es superior en fuerza, porque la pelea es una batalla espiritual. Y hermanos, yo no sé andar en el espíritu. Necesito aprender a andar en el Espíritu para poder combatir esa batalla que no puedo ver. Por eso, hermanos, el Señor Jesucristo, en su caminar hacia Jerusalén, estando ahí rodeado de las preguntas de los fariseos, que aunque pudieran ser incómodas en ese momento, nos han servido para que Lucas nos traiga enseñanzas a nosotros, o nos haya dejado enseñanzas a nosotros acerca de esa problemática. El Señor Jesús le dice, bueno, les voy a dar una parábola. Ustedes necesitan orar fervientemente. Ustedes necesitan orar siempre y no desmayar. Ahora, hermanos, esta parte de la primera parábola termina con una pregunta. Dice así en el versículo 8, dice, os digo que pronto les hará justicia. El rey, el juez justo, pronto nos hará justicia. Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Os digo que pronto les hará justicia el juez justo. Dice, pero
cuando venga el Hijo del Hombre, porque de ese es el tema. De ahí estamos hablando, de la venida de Cristo. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué está preguntando aquí, hermanos? No está preguntando si la gente sabrá contestar si cree o no cree en Dios. Porque la gente ha aprendido a contestar que sí cree en Dios, aunque no sepa lo que eso significa. Está hablando de la fe y está hablando de la oración en el tema. Entonces la respuesta es sencilla. Nada más veamos cuánto estamos orando. Yo te pregunto, hermano, ¿tú tienes fe? No me contestes con sí o con no. Contéstame, ¿cuánto estás orando? ¿Estás orando? ¿Esa es tu fe? ¿Cómo puedo ver tu fe? Tu vida de oración. ¿Cuánto oras? Eso es lo que tú crees en Dios. Esta mujer, ¿cuánto creía que se le iba a hacer justicia? Todos los días. Ahí estaba. Y luego dice aquí, dice el Señor, es que me voy. ¿Acaso, el versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cuándo claman, hermanos? Día y noche. ¿Tú cuándo clamas a Dios? Esa es tu fe. Ahí está tu fe. Cuando venga el Señor, hallará fe en la tierra. Los cristianos de este tiempo, hermanos, oran. En general, no se sienta que se va a exhibir, que es otro de los problemas del cristianismo, ¿verdad? De ahora en tiempo, querer aparentar algo. No se sienta que se va a exhibir en general. Por eso pregunto así en general, para que nadie se sienta exhibido. En general, la iglesia de hoy ora. Entonces Cristo viene pronto. El Señor Jesús viene pronto. La maldad se ha aumentado. El amor de muchos se ha enfriado. Cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. No va a haber mucha fe. Poca vida de oración. La iglesia, cuando no ora, se entrega al adversario. Y le dice al adversario, haz conmigo lo que tú quieras. Soy tan vulnerable como esa viuda. Así es que, como tú digas, mundo, así le hacemos. Y por eso la iglesia está como está, de fría, de tibia, de débil, de indiferente, de pecadora. ¿Por qué? Porque no ora al Señor. Porque no ora, precisamente, porque no tiene poder para vencer al adversario. Hermanos, la iglesia del primer siglo se aventaba unas batallas, hermano. Tremendas batallas, épicas batallas. Y aunque a veces, hermanos, perdían la vida, el poder del reino se multiplicaba. Y a veces cuando a algunos cristianos les costaba sembrar su vida, hermanos, el evangelio como pólvora se expandía por toda esa región. El evangelio, la predicación del evangelio, esta verdad del evangelio. Así que, hermanos, necesitamos orar. Necesitamos orar. ¿Sí? No esperes a que Dios te ilustre tu necesidad a través de una cosa que puedas ver, sentir o escuchar. Esa es la forma en la que Dios nos ilustra nuestra necesidad, a través de los problemas terrenales. Porque nuestros sentidos están tan puestos en las cosas de la tierra que necesitamos que el Señor nos ilustre a través de los problemas que necesitamos estar orando. La segunda parábola, hermanos, habla de el otro personaje que siempre va en contra de la voluntad de Dios. ¿Quién es ese otro personaje? No se haga. Usted mismo. Es su carne. ¿No es cierto, hermanos? Mire, hermanos, si yo suelto mi carne, ¿a dónde cree que se va?
a pecar y a pecar mucho. O sea, no se va así no, se va a pecar en abundancia si la suelto. ¿Por qué a veces no la soltamos, hermanos? A veces por quedar bien con una sociedad, a veces por quedar bien, a veces por conveniencia. Porque si hago algunas cosas también traen consecuencias graves, ¿verdad? Y no las quiero vivir aquí en la tierra. Pero lo peor, hermanos, lo peor es que la fuerza del reino de Dios, que se debe expandir a través de mi persona, no se da. No se da por causa de mí mismo. ¿Cuáles son los factores o los problemas en mí? Pues todo lo que se ve ilustrado en el fariseísmo, esas son las cosas que nos afectan a nosotros mismos. Cuando hablamos de fariseísmos, hablamos como si fueran enemigos del reino. De hecho, lo son enemigos del reino. Son enemigos del reino. Lo que no nos damos cuenta es que muchas veces nosotros somos fariseos. Ese es el problema. Fíjese, hermano. Usted habla de fariseos y dice, ay no, allá, enemigos del reino. Pero mis actitudes muchas veces son fariseas. Mis acciones son fariseas. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar también en la segunda parábola. Dice esta segunda parábola es para ser librado de mí mismo como pecador. ¿Sí? Dice, a unos, fíjense, a unos que confiaban en ¿quiénes? En sí mismos, como justos, y menospreciaban a los otros. Digo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo, ¿a qué? A orar. ¿De qué era la necesidad de orar siempre? Dice el versículo 1. Bueno, aquí está hablando otra vez de la oración. 2 hombres subían al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ninguno dijo que era discípulo de Dios, ¿verdad? O sea, es un fariseo y un publicano. Ahora, el fariseo, que habla del sistema que contamina nuestras vidas, hermanos. Dice el fariseo, versículo 11, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Qué palabra está usando ahí? Oraba. O sea, se puede. Fíjese, oraba consigo mismo de esta manera. Dios. Yo creo que esa D debería ser minúscula. Porque está orando con Él mismo. Entonces, el Dios que yo soy, o el Dios que represento yo mismo, porque está orando con Él mismo, ¿verdad? Dios. No puede ser ese Dios verdadero, pero obviamente aquí está porque, según Él, está hablando con Dios. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esta es, hermanos, esa actitud farisea que contamina la vida de nosotros. Obviamente, hermanos, los cristianos instruidos en la palabra y en las prácticas del cristianismo, pues no van a orar así, ¿verdad? Pero así como muchas cosas se van desarrollando en el tiempo, también, hermanos, las malas formas de hacer las mismas cosas malas también se van desarrollando. Y la astucia del hombre para seguir aclamándose a sí mismo se desarrolla. Y hoy hay otras formas, ¿verdad?, de exaltarse a sí mismo. ¿Qué es lo que pretendía el fariseo con esta oración? ¿Pretendía llegar a Dios? No. Él quería ser visto. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Los fariseos, hermanos, siempre quieren ser vistos. Los fariseos quieren ser alabados por los hombres, reconocidos por los hombres.
Y los fariseos quieren tener su propia justicia. Ese es el problema. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hacemos cosas en la iglesia? Y no digo que las planeemos, sino que nos sale de manera natural. En la iglesia, hermanos, para ser vistos por los hombres. ¿Por qué llegar temprano a la casa de Dios un domingo en la mañana? Pues una puede ser para que el pastor no me llame la atención. En caso de los líderes, ¿verdad? Otra cosa es para que vean que llego temprano. Otra cosa es que puede ser un arma que yo pueda utilizar para reclamarle a los demás. ¿Por qué los demás no llegan temprano? Yo sí llego, pero los demás no llegan. Entonces yo soy mejor que ustedes. Porque yo llegué temprano. Ustedes no son buenos. Yo sí soy bueno. ¿Sí? Hay niveles, hermanos. Estoy hablando del fariseísmo y estoy bromeando, ¿verdad? Estoy jugando. ¿Sí? Pero esto que estoy jugando, hermanos, realmente es el sentir de muchos. Todos queremos ser mejores que los demás. ¿Por qué no nos comparamos con Cristo, hermanos? ¿Por qué no nos ponemos en el espejo de la palabra y vemos a Cristo Jesús y decimos, a ver, con base al Señor Jesucristo, ¿dónde estoy yo? Como el publicano. Cuando me comparo con el espejo del Señor Jesucristo, ¿dónde me ubico yo? En el suelo, como el publicano. Una ocasión, hermanos, un predicador estaba hablando de este mensaje, pero con todo, hablándole al hombre, diciéndole, es que, en serio, si te pones delante del Señor Jesucristo y te comparas con Cristo Jesús, vas a terminar allí en el suelo. Y estaba predicando y haciendo una ilustración grande. Al final del sermón se acerca una señora, una hermana de la iglesia, y le dice, ay, pastor, con su predicación me hizo sentirme así. Y le dice el predicador, ¿por qué tanto? Le digo que tiene problemas, ¿verdad? O sea, eso sigue siendo mucho. Le dijo el predicador, o sea, todavía la señora dice, todavía eso que usted piensa no es, póngale así. Porque si realmente nos comparamos con Cristo Jesús, hermanos, así es. Gloria a Dios que nos ama. Él es Dios, es nuestro Padre, mora en nosotros por su Espíritu Santo. Quiere que nosotros nos conformemos a su imagen, nos ayuda a hacerlo a través de su palabra, pero no es para que te jactes de eso. No es para que te vanagloríes de eso. No es para que tú te compares con tu hermano o con tu hermana de la iglesia y tú sientas que estás mejor que ellos porque tú haces X tal o cual cosa en la iglesia o en el reino de Dios. No, hermano, no es para eso. No es para eso. Es para que cuando tú te presentes delante de Dios en oración, sepas delante de quién estás hablando. ¿Quién es Él? ¿Y quién eres tú? ¿Sí? Bien importante, hermano, que entendamos esto. Las actitudes, hermanos, la arrogancia, la autojustificación, decir yo estoy bien delante de Dios, decir no le debo ninguna reverencia, orar con mí mismo inclusive, es como decirme a mí mismo, que bien estás. No tengo que hacer eso, al contrario, hermanos, yo tengo que entender la misericordia de Dios. Porque, a pesar de que soy pecador, Cristo me ha abierto una puerta delante de Dios. A pesar de que soy, hermanos, ese hombre pecador y perverso, lo que ustedes quieran, Dios, hermanos, me ha abierto una oportunidad de entrar delante de Él. Por su misericordia. Porque aquí tenemos el caso del publicano. El publicano, hermanos, representa no en sí a los pecadores, sino a quienes se reconocen pecadores. Porque está hablando a aquellos que se justifican a sí mismos, pero sus discípulos ahí están presentes, escuchando esta enseñanza. Entonces dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios,
sé propicio a mi pecador. Quiero enfatizar algo. Este hombre, aunque era pecador, se presentó en el templo. Aunque era pecador, con todo y lo que él no se consideraba digno, se atrevió a orar. ¿Sí? Uno de los errores, hermanos, que el diablo nos hace sentir o pensar es que porque soy indigno, ni siquiera debería de orar. Que porque soy indigno, ni siquiera debería de ir a la iglesia. ¿Cuántas veces, hermanos, algunos nos dicen, no, pastor, es que ¿a qué voy a la iglesia? ¿Así como estoy? ¿Para seguir así como estoy? ¿Para eso voy a la iglesia? Pues obviamente no vas a la iglesia para seguir como estás, sino porque estás como estás, es que debes de estar en la iglesia. Porque el Señor Jesucristo nos ha abierto un camino de misericordia, por su misericordia y por su bondad. Entonces, Dios es misericordioso. Yo soy pecador. Yo necesito estar con Dios. Necesito acercarme a su misericordia y hallar misericordia para mi vida. Y por eso me acerco a Él, en esa confianza, en esa fe de que Dios es misericordia. ¿Sí? Pero no con arrogancia, sino con humildad. Tengo que humillarme delante de Dios. Y tengo que reconocer, hermanos, que soy pecador. Muchas veces nosotros, hermanos, los seres humanos, somos muy generosos con nosotros mismos. A la hora de enjuiciar a otra persona, somos capaces de decir, está muy mal. Pero cuando se trata de juzgarme a mí mismo, no soy capaz, hermanos, de ver los errores. A veces decimos, pues sí, tengo algunos errorcillos, ¿verdad? Sí, batallo con algunas cosillas todavía, ¿verdad? Señor, perdóname porque cometí algunas faltas. No, Señor, soy pecador. Soy pecador. Eso es lo que soy. Soy un pecador. Por eso estoy en tu presencia. Porque necesito misericordia. Necesito perdón. Necesito que me justifiques. Necesito tu justicia en mi vida. Eres el juez justo. Así que soy pecador, aquí estoy. Porque tú eres lo que yo necesito. La misericordia que tú eres, yo la necesito en mi vida. Y esa es la confianza. Pero necesito esa humildad. Humildad, hermanos, para reconocer. Cuando nos acercamos a Dios, hermanos, cuando aceptamos a Jesucristo, y aquí les quiero invitar a todos a ponerme atención y recordar esto. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, una de las preguntas que nos hicieron es, ¿reconoces que eres pecador? Y la respuesta es, sí, sí reconozco que soy pecador. Pero muchas veces, hermanos, no estábamos pensando en ningún pecado. Nada más reconocimos que somos pecadores. A diferencia de otras personas, hermanos, que cuando vienen a los pies de Cristo, vienen tocando fondo en alguna área de su vida, vienen como drogadictos, o vienen como infieles, o vienen como están en la cárcel, o están en alguna dependencia porque necesitan ayuda. Y vienen y claman al Señor, y cuando Dios les confronta con su pecado, ellos piensan en su pecado y saben cuál es su pecado. Cuando le dicen, eres pecador, está pensando, soy adúltero. Cuando le dicen, eres pecador, está pensando, soy un borracho. Cuando le dicen, eres pecador, está pensando, soy un drogadicto, soy un lascivo. Sí sabe. ¿Por qué? Porque está en el fondo y está tocando fondo y reconoce su pecado. Nosotros, hermanos, debemos aprender a hacer este ejercicio constante en nuestra vida. Reconocer nuestros pecados. ¿Cuáles son nuestros pecados? No los llames en general pecados. ¿Cuáles son los pecados que nosotros tenemos? ¿Con qué estás batallando? Y díselo al Señor. ¿Por qué nosotros, hermanos, cuando una persona viene tocando fondo y se acerca a Jesucristo, por qué esa persona inmediatamente da muestras de una transformación? Porque su vida sanó.
Porque se restauró, porque enfrentó su pecado. ¿Por qué muchas veces los cristianos tardamos mucho tiempo en restaurarnos y en sanarnos, hermanos? Porque seguimos con el pecado oculto. Y el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia de parte de Dios. Así que qué importante es, hermanos, que cuando tú vas a Dios reconozcas tu pecado y lo confieses delante de Dios. Y el Señor, que es amplio en perdonar, te perdonará, te sanará, te justificará y cambiará tu vida. Pero no es hasta ese momento que tú enfrentas tu pecado. La persona cuando no se reconoce pecador no cambia. ¿Por qué de repente, hermanos, vemos grandes cambios en algunas personas que llegan a los pies de Jesucristo? Porque venían bien identificados de su pecado. Sabían cuál era su pecado. ¿Y por qué muchas veces personas, hermanos, aceptan a Jesucristo y no vemos que haya un cambio en sus vidas? Sino a veces hasta a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Pues porque no reconocemos el pecado, hermanos. Reconocemos que en general somos pecadores. Y nos alienta mucho saber que todos somos pecadores. ¿Sabes? No nomás yo. Tú también. ¿Verdad? Y eso a mí me da consuelo. Saber que no nada más soy yo. Eso sigue siendo orgullo. Es yo soy pecador. Tú quién sabe, pero yo sí soy pecador. Eso es lo importante. Para poder estar a cuenta con Dios es yo soy pecador. Yo he cometido pecado. Y yo necesito cambiar porque sigo teniendo luchas con el pecado en mi vida. Pero soy yo mismo. El problema soy yo. Es mi orgullo. Es mi soberbia. Es querer ocupar el lugar de Dios. Él dice, oraba consigo mismo como si Él fuera Dios. Yo no soy Dios. Tengo que reconocer quién es Dios. Yo necesito a Dios. Y Dios es misericordioso. Y tengo que llegar con la actitud, hermanos, y con la necesidad de ese publicano. Los publicanos, hermanos, no eran queridos en la sociedad. Ellos robaban y robaban y robaban tanto, hermanos, que llegaba el momento en que no podían seguir cargando su pecado. Y tenían que caer de rodillas delante de Dios, reconociendo que era mucha la maldad que ellos habían hecho con respecto al robo. Por eso menciona al publicano, porque el publicano no era querido en la sociedad, y menos en la sociedad religiosa de aquel entonces. ¿Tú eres pecador? ¿Sabes cuál es tu pecado? Te invito un minuto a que reflexiones. Haz la lista. ¿Cuál es el pecado que más te afecta? No me lo digas. Tenlo presente. ¿Cuál es el pecado que más te afecta? Con ese preséntate delante de Dios. No es lo mismo llegar con las manos llenas de mis logros personales delante de Dios y decirle, Señor, ¿cómo ves? Todo esto yo he hecho para ti, no como el otro. Mira, todas las cosas que yo hago, por eso yo soy bueno. ¿Sí? A llegar con mis manos, con mi pecado, que me afecta, y ponerme de rodillas delante de Dios y decirle, Señor, yo soy pecador. Soy un pecador. Perdóname. Necesito de tu perdón, Señor. Llámale a tu pecado por nombre. ¿Cuál es tu pecado? ¿Tu mayor pecado es ser orgulloso? ¿Tu mayor pecado es ser soberbio? ¿Tu mayor pecado es ser egoísta? ¿Es ser mentiroso tu mayor pecado? ¿Cuál es tu mayor pecado? Llévalo a los pies de Cristo y preséntate a Él en oración, porque eso te va a estorbar toda la vida para poder correr la carrera que tenemos delante de Dios. Para vivir en el reino de Dios, en tanto que regrese el Rey, yo necesito ser librado de este enemigo que soy yo mismo. Hasta que no te libres del enemigo que eres tú mismo, hermano, no vas a tener libertad en la vida cristiana. No vas a tener prosperidad. No vas a avanzar en el reino.
Entonces, hermanos, dice esta parábola. Dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Versículo 14. Lean conmigo el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿No te gusta salir de la presencia del Señor libre? Justificado. Esa palabra justificado es perdonado. O sea, es sin una falta de la cual se te pueda atribuir a ti. Eso es perdonado. Este regresó perdonado. Nosotros vamos en oración a Dios y salimos igual. Igual. ¿Por qué? Por fariseos. Porque el que se enaltece será humillado. Así que, hermanos, en conclusión, tú no puedes luchar con tus propias fuerzas contra el diablo y salir victorioso, sino es por medio de la constante vida de oración, en la que el juez justo te hará justicia para salir en victoria. Tú no puedes, hermano, luchar con tus propias fuerzas contra tu propia concupiscencia, contra ti mismo y salir vencedor, sino que por medio de una vida de oración, de humildad y reconocimiento de tu necesidad, vas a ser perdonado. Necesitas ser perdonado y limpiado y justificado delante de Cristo. Es muy posible, hermanos, que en esta hora, cuando tú hiciste, es muy posible que en este momento haya personas que no han confesado en toda su vida de cristianos, su pecado. Y lo siguen cargando ahí escondidito. Y ese pecado cada vez que tiene oportunidad, sale. En lo oculto, sale. Y el que encubre su pecado no va a prosperar. Amados hermanos, en esta hora, ¿cuáles son los pecados que tú no has confesado a Dios? ¿Quieres ser librado del adversario? Necesitas tener de que no te acuse. Tu adversario siempre te va a acusar. Y te va a acusar de ese pecado que no has confesado delante de Dios. Que no te has arrepentido delante de Dios. Si lo confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia. ¿Por qué en esta mañana no aprovechas este tiempo y confiesas delante de Dios tu pecado? ¿Quién eres? Dios lo sabe. Tú lo sabes. Otros lo saben también. Nada más falta que lo admitas. Admite que eres pecador. Admítelo. Pídele perdón a Dios. Porque eres pecador. En este momento ora a Dios y pídele perdón.